3:19 de la tarde y hemos escuchado, señor Arce, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, feliz 28. Para ustedes también un feliz 28. Más allá de todos estos problemas que ocasiona la política, creo que es una oportunidad también para saludar al país, porque es un grupete, yo diría, que nos está llevando a esta situación de crisis política. No son todos los peruanos, los más de 30 millones seguramente en este momento están trabajando, están esforzándose para, están comiendo un rico sacar adelante. Almuerzo de fiestas patrias. Como ¿no? corresponde, ¿no? Para celebrar 202 años de nuestra independencia. Pero de todas maneras hay un grupo pequeño en la calle, porque vamos, es minúsculo ese grupo que está en la calle tratando de llegar al Congreso de la República o a la Plaza de Armas. ¿Por qué sigue habiendo estas pequeñas movilizaciones en el país si ya se supone que tenemos un gobierno que busca o llama siempre al diálogo? ¿Por qué entonces no se dialoga y seguimos viendo en la calle un poco de caos? Porque estamos viviendo un problema muy serio, una crisis de representación política. La gente no se siente representada por sus autoridades. Y más allá de la cantidad de gente que se pueda manifestar, acá hay un problema serio. Basta ver las encuestas donde mencionan claramente el nivel de desaprobación de la presidencia de la República que está cerca al 90%, que ronda el 90%, pero sobre todo del Congreso de la República, ¿no? Que tiene menos de un dígito de aprobación y que restándole el margen de error estadístico probablemente no tenga casi nada de aceptación, y lo podemos constatar justamente en la calle, preguntando al ciudadano de a pie. Entonces, acá hay un problema serio de sintonizar con los problemas del país. Estamos en fiestas patrias, soy consciente de ello, pero esto es solamente el inicio de una etapa de múltiples manifestaciones o de reacción de parte de la población frente a la indolencia que muestran nuestras autoridades, sobre todo en el Congreso de la República, ¿no? Vamos al mensaje. Por supuesto. El mensaje ha durado 3 horas con 6 minutos. Y una de las cosas, una de las reflexiones de Dina Boluarte al inicio es pedir perdón en nombre del Estado a todos los deudos de los fallecidos civiles, policías y militares. ¿Qué le pareció esa frase? Es importante, siquiera como discurso, ¿no? Porque para empezar hay una responsabilidad política, eso es innegable. Cuando hay una manifestación, una protesta y uno está en la gestión, en el gobierno, es responsabilidad directa del gobierno si esto se llega a extremos de violencia. Y lamentablemente en el caso de las manifestaciones de inicio de año y fin del año, después del 7 de diciembre, tenemos, según los reportes, 49 víctimas, que inclusive hay casos de violaciones a los derechos humanos. La presidenta ha manifestado claramente 61 civiles, 7 policías y militares también muertos, y que necesitan reconciliación, necesitan justicia. Y que más bien, está bien el discurso, pero eso tiene que ser coherente justamente con lo que te estoy manifestando, que se tiene que continuar las investigaciones, pero a nivel político la responsabilidad recae directamente en su gobierno y en la cabeza del premier. ¿Debió cambiar el premier definitivamente, antes de ir al Congreso? hace mucho tiempo, inclusive hubiera sido interesante que lo haga antes de la marcha del 19, para de alguna manera bajar la temperatura de la efervescencia de la población. Ahora él está muy orondo con toda la responsabilidad encima, y ya el gobierno está asumiendo esa carga de la responsabilidad política, porque evidentemente el tema penal va a continuar por cuerda separada, y que se espera se haga justicia, porque es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo. Hubieron casos de violaciones a los derechos humanos. Que la Fiscalía está investigando todavía, ¿no? Que tiene que investigar, y que tiene que de una vez, dilucidar las responsabilidades. Como te repito, no hay reconciliación si no hay justicia, si no hay reparación. Y para eso es determinante empezar asumiendo la responsabilidad política, que no lo hizo. O sea, el mensaje está muy bien. O sea, no se puede expresar que solamente en discurso las disculpas públicas. Tienen que ser con hechos muy concretos, como la responsabilidad política que tienen que asumir sus ministros, ¿no? Dentro de las palabras que más repitió Dina Boluarte están miles y millones y soles. Esto parece que Dina Boluarte rompió el chanchito y ha comenzado a repartir. Pero lo que nos decía una encuesta de Ipsos que hemos publicado nosotros esta semana es que la principal preocupación de los peruanos en estos momentos
es la lucha contra la delincuencia y no se ha escuchado mucho hablar de inseguridad ciudadana, salvo por ahí un pedido de delegación de facultades para fortalecer a la policía. ¿Por qué cree que Dina Boluarte se olvida de los problemas? Precisamente que la gente le dice, oye, acá nos cogotean, acá nos asaltan todos los días, acá me extorsionan si yo abro mi tienda y no les pago cupos. ¿Por qué el gobierno no conecta, no termina de conectar en esa parte? Ha sido un mensaje extenso, monótono, laxo, un largometraje. Si queremos hacer la analogía, creo que quería igualarlo a Ben-Hur, ¿no? En el tiempo de la película, pero acá ha sido hasta cierto punto aburrida, ¿no? Y había momentos donde uno, por más que estaba muy atento, o sea, pierdes la hilación de la secuencialidad. Y sí abordó el tema de seguridad ciudadana, y más bien está planteando, como tú bien lo manifiestas, proyectos de ley relacionados, está pidiendo facultades al Congreso de la República para que pueda implementarse algunos proyectos de ley, sobre todo orientados a la lucha contra la delincuencia, ¿no? Inclusive el tema de expulsar, está pidiendo concretamente que haya una figura penal para expulsar a los extranjeros que sean detenidos en flagrancia, y que también a los que les sancionan con penas suspendidas, ¿no? Claro. Que es mejor que estén fuera del país, ¿no? Entonces, en consecuencia, objetivamente, sí entiende la problemática de la inseguridad ciudadana. El asunto es que esto es mucho más complejo, porque inclusive uno de los proyectos de ley habla de la posibilidad de fortalecer y crear dentro de la policía una sección especializada. La de orden y seguridad, que le llamamos en el proyecto de ley. Entonces, es interesante como propuesta, ¿no? Pero la seguridad ciudadana es mucho más complejo, pasa por confrontar temas como la decadencia de los valores, pues, desde la familia, que hay un trabajo mucho más articulado con los municipios para generar espacios de encuentro familiar, porque es una crisis de valores y también de necesidades como la pobreza, ¿no? Que hace que se llegue a estas circunstancias. Pero objetivamente, evidentemente esto tiene que ser parte de una estrategia integral, ¿no? Y cuando hablamos, si bien es cierto, de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, muchos se cuestionan a los que están en las marchas, ¿por qué hay tantos policías para guardar la seguridad de una manifestación? Es evidente, se desbordó la violencia, hubo vandalismo y todo. Y exigen esa misma fortaleza para confrontar la inseguridad en la calle, para capturar a los delincuentes, ¿no? Falta recursos, pero para poder tener recursos económicos, para poder profesionalizar, para mejorar el equipamiento de nuestra policía, se requieren recursos económicos. Pero viendo todos los escándalos de corrupción que existen en este momento, inclusive yo sigo dándole al Congreso porque tiene 1.000 millones de presupuesto y distribuyen ese presupuesto bajo la discrecionalidad del presidente del Congreso y hacen lo que se les viene en gana, ¿no? Entonces se despilfarra los escasos recursos del Estado en instituciones como en el Congreso y no se está abordando un tema tan central como es seguridad ciudadana, ¿no? Ya que habla del Congreso, ella ha dicho no le temamos al debate de la bicameralidad, al Senado proporcional. ¿Cómo lo ve? Sí, ella planteó en realidad dos alternativas, ¿no? Un tema llamémosle de la reforma política, ¿no? Sí. Planteó la bicameralidad y los distritos uninominales para poder tener una mejor representación. Me parece muy interesante. Pero eso tiene que ir complementado con algo determinante que ya está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, que es las elecciones internas en la modalidad de las PASO argentinas, que están establecidas, que curiosamente los últimos dos congresos lo que han hecho en las dos últimas elecciones es zurrarse de este procedimiento, postergando la ejecución de las elecciones primarias. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este momento el problema serio, y por eso tenemos impresentables en el Congreso, es el negociado que hay en las candidaturas y el direccionamiento que hacen, porque es como una especie de feudo, propiedad privada de los dueños de partido. Alianza por el Progreso, por ejemplo, la cantidad de congresistas mochasueldos, o inclusive congresistas que están presos, ¿no? De la misma manera Somos Perú y varios partidos que es fujimorismo, ni qué decir, ¿no? Entonces, objetivamente, si tendríamos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es la propuesta que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, garantizaría, por ejemplo, que la población elija a quienes van a ir en las listas como representantes. Filtro, ¿no? Evidentemente, con eso te cortas de raíz esa posibilidad de
el negociado que hay en las candidaturas, ¿no? Entonces, hubiera abordado ese tema para exigirles al Congreso, y ese sí creo que es el tema de fondo, ¿no? Ha estado en el Parlamento y era la gran oportunidad para que Dina Boluarte emplace al Congreso de la República, confronte al Congreso de la República respecto a temas tan sensibles que causa tanta indignación. Yo sé que puede ser mero discurso, pero objetivamente te das cuenta que eso de alguna manera generaría cierta sintonía con un sector siquiera del país, porque ya están hastiados la gente ver cómo en el Congreso se comportan, ¿no? Un detalle que estuvimos viendo y estuvimos analizando con nuestra directora, con Cecilia Valenzuela, era que, a diferencia de otros discursos de otros presidentes, cuando decían algo, o había pifias, o había algunas protestas por parte de algunos congresistas, pero en estas más de 3 horas de Dina Boluarte no se escuchó ni una pifia, no se escuchó ni una protesta. 2 congresistas por ahí se fueron del hemiciclo, unos 3 más le dieron la espalda. ¿Eso qué nos quiere decir? Que todos, o casi todos, están contentos con, todos los congresistas están contentos con Dina Boluarte y con la continuidad del mandato tanto presidencial como congresal. Hay una coincidencia evidente y es una especie de pacto implícito que existe entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. Y yo voy a testimoniar los argumentos de la historiadora Carmen Maqueboy, que decía hace un par de semanas que Dina Boluarte nunca entendió el rol que le había dado la historia, ¿no?, de ser un gobierno de transición. Y disculpa, con toda humildad, en la oportunidad que tuve de dialogar con ella a inicio de año, le dije claramente que eso era, que era un gobierno de transición y que si no asumía esa su responsabilidad para buscar una salida ordenada a la profunda crisis que estábamos viviendo, el costo político era muy alto para ella y para su gobierno, que iba a significar una ruptura, no sé, no sé si el término es adecuado, es violento, ¿no?, pero sí una situación disruptiva que evidentemente iba a terminar mal, y tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Parece que no entendieron, por eso el mensaje sigue insistiendo, a pesar de los compromisos que había del adelanto de elecciones. No se dijo absolutamente nada en todo el discurso de más de 3 horas respecto a un compromiso que ella misma había asumido frente a la población, con lo cual evidentemente los congresistas están contentos. Lo que no sabe Dina Boluarte, y lo puedes verificar en mis últimos artículos que publico en Perú 21, es que ahí yo tengo la suspicacia. Esta alianza fujicerronista no es gratuita. Está mostrando justamente la angurria por el poder. O sea, son capaces de todo. Y dentro de sus ambiciones está tomar el poder del Ejecutivo. Inclusive ya lo manifestaron algunos congresistas cuando hablan expresamente que si se vaca a Dina Boluarte solo habría elección presidencial, que ellos se quedan hasta el 2026. Entonces, ¿por qué no podría haber esos sueños de opio de varios congresistas, y teniendo a un presidente como este congresista Soto, que es bastante desacreditado en el Cusco? Lo conocemos, o sea, yo recuerda bien que vengo del sur, yo soy de Apurímac, pero lo hemos escuchado, es un periodista, pero más bien degrada la profesión noble del periodismo, ¿no? Periodista no es, ahí lo contradigo, es un comunicador o una persona que quiere ser comunicador. Listo. Para hacerte claro, creo que todos hemos leído la obra, una de las obras cumbres de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, o hemos visto la película y debemos recordar al personaje del Tunche, ¿no? Ese perfil ese es el perfil de este señor Soto, ¿no? Y en el Cusco lo conocen bien, por eso. Qué desgracia, ¿no?, para el país. Estamos saliendo de un gobierno de Castillo donde la incompetencia, la incapacidad, la corrupción, y ahora tenemos a un presidente del Congreso, yo diría hasta impresentable, ¿no? Tenemos un defensor del pueblo de la misma manera. Y frente a eso, justamente uno esperaba que desde el Ejecutivo trate de generar ese equilibrio de poder, ¿no? Porque en democracia nuestro sistema está estructurado por un legislativo y un ejecutivo, que son los poderes del Estado, que toman decisiones en representación nuestra. Entonces, si uno de esos poderes abusa, ejerce abuso desde su posición, ¿para qué está el otro poder del Estado si no es para generar cierto equilibrio, ¿no? Acá hay una especie de componenda, ¿no?, entre los dos poderes, y por eso es que la gente se manifiesta. Más allá de la cantidad, hay un tema de fondo, que hay un descontento generalizado, ¿no? Y estamos viviendo, te repito, una crisis de representación política.
Señor Arce, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por estar en Perú 21 TV. No, agradecerte por la oportunidad y más allá de todo esto, como empezaba la entrevista, esto es un grupo de gente que está en el poder, que está destruyendo la institucionalidad, denigrando el poder, pero más allá de esto estamos todos los peruanos Sí. y es una oportunidad un 28 de julio para renovar esos compromisos para seguir defendiendo a nuestra patria, ¿no? Feliz 28 para ti y para todos los que nos siguen a través de las redes de Perú 21. Muchísimas gracias.